del Renacimiento número 139 del Valle de Lima, del cual fue venerable maestro en el año 2004. Fue fundador de la respetable logia simbólica Garcilaso de la Vega número 177. Pertenece actualmente a la respetable logia simbólica Filosofía y Fraternidad número 187, donde también es uno de sus fundadores. Es integrante de la Comisión de Justicia de la Gran Logia del Perú y actualmente presidente de la Gran Comisión de Educación y Cultura. Y es miembro del Supremo Consejo Grado 33 desde el año 2000, tiene 14 años en el Supremo Consejo. En su vida profesional, él es de profesión abogado, egresado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tiene grados académicos de maestro en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene un PhD en Business of Administration por Atlantic International University, Miami, USA. Es egresado del doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudio de postdoctorado en Ciencia por la Universidad Alas Peruana. Se desempeña como docente universitario de posgrado desde el año 2000 en las universidades privadas de Tacna, Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad Privada de Huánuco, Universidad Alas Peruana, en la Universidad Federico Villarreal y en la Academia de la Magistratura. Con ustedes, respetables y queridos hermanos, les presento al ilustre y poderoso hermano Carlos Augusto Hinojosa Uchofé, para que en pie lo recibamos con un aplauso. Gracias, con la venia soberano, gran gobernador, con vuestra venia, y gracias por la convocatoria. Respetables y queridos hermanos, gracias, ilustre y poderoso hermano José, por la presentación, y espero estar a la altura de lo que se ha dicho. He sido encargado o comisionado para dar una exposición sobre tres aspectos o tres escenarios: los sofistas, Sócrates y Platón. En las anteriores exposiciones se habló sobre la filosofía de la naturaleza y es necesario tener presente algunos aspectos. Lo que pretendo acá, más que enseñar o transmitir conocimientos, enviar a ustedes algunos mensajes de carácter reflexivo o reflexiones, para que cada uno de ustedes pueda apreciar y pueda concluir personalmente o en forma colectiva en algunos aspectos que se pueda decir el día de hoy o esta noche. Ojalá que me alcance el tiempo. Les decía, los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque en el programa no está Aristóteles, pero vamos a ver si alcanzamos a decirlo. Y les decía que en las anteriores exposiciones a cargo de nuestro ilustre y poderoso hermano José Fernández se habló de estos siglos 6 y 5 antes de Cristo. Ese escenario estaba dado exclusivamente con auscultar, indagar escenarios exclusivamente de la naturaleza. Se mencionó, entre otros, por ejemplo, a Heráclito de Éfeso, Empédocles, e inclusive está Licurgo y Demócrito, el del átomo, ¿no? La división de la naturaleza, el átomo. Ahora nos toca exponer, yendo en el tiempo y en el espacio, a los denominados sofistas. Quiere decir que a partir de acá, de los filósofos anteriores llamados también presocráticos, de la naturaleza pasamos a la capacidad de conocimiento del ser humano. Estos filósofos ponen en cuestión la capacidad de conocimiento, repito, del ser humano. Y a esto se les conocía como sofistas, que viene de la palabra griega sophistai, que significa maestro de la sabiduría. Pero en realidad no eran tales, no eran tales filósofos o maestros de la sabiduría, sino que en mérito a su experiencia
valga la redundancia y entre paréntesis, eran más prácticos y sofistas porque durante el trayecto o en un círculo siempre discutían. Pero ¿cuál es la característica de estos sofistas? Que cobraban por enseñar. Parecían abogados, ¿no? Parecían abogados. ¿Cuál era el elemento fundamental o básico de estos sofistas? Era la oratoria. Ellos decían que con la labia se pueden hacer muchas cosas. Antes que convencer era la labia. Y esto nos trae al recuerdo algunas cosas que nosotros hemos vivido en nuestra existencia, ¿no? Grandes líderes políticos, ya sea nacionales o mundiales, con la labia convencieron a muchos pueblos y los arrastraron de repente. Entonces miren, ya desde esa época se ponía de manifiesto esa habilidad. Esa era una habilidad de ellos. No había nada escrito, todo era con la labia, repito, ¿no? La ética no tenía gran significación, porque decían los escenarios, los contextos, los objetivos eran lo más importante. Los subjetivos, nada que ver. La acción humana es el éxito del hombre. Sobre derecho y justicia tampoco habían estipulaciones en torno a ella. Y aquí prevalecía, según estos estudiosos, la fuerza era la que se imponía. El más fuerte era el que tenía presencia. Esta es una figurita de Platón y de Aristóteles, en la que Platón, mirando al cielo, decía: el ideal está arriba. Aristóteles decía: ya párale tú a tu amor platónico, pon los pies en la tierra. Ya vamos a ver qué cosa es el amor platónico, cuán equivocados estábamos, pero de acuerdo a las investigaciones ya hemos hallado la respuesta y que lo vamos a indicar más adelante. Tenemos acá a dos personajes exclusivos de los sofistas. Uno de ellos es Protágoras de Abdera y el otro es Gorgias de Leontini. Protágoras tiene una expresión bastante trascendente. Él decía: el hombre es la medida de todas las cosas, las que son y las que no son. Eso permanece hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué quería decir con esa expresión? El hombre es la medida de todas las cosas. Quiere decir, o quería decir Protágoras en ese entonces, que no existe una verdad absoluta, que no existe una verdad contundente. Todo es relativo. Todo es relativo. Por su parte, Gorgias de Leontini es el iniciador de esta corriente filosófica que se conoció posteriormente, ya en los últimos siglos, como el escepticismo. Quiere decir, el escepticismo es una corriente filosófica que todo lo pone en duda. Todo lo pone en duda. Él decía que no hay absolutamente nada, no existe absolutamente nada. Después decía: si existe, no se puede conocer. Y si se llega a conocer, va a ser de forma parcial. Miren, todas estas expresiones que estamos manifestando, si lo relacionamos al día de hoy, tienen mucha significación. Como pareciera de que los hechos o acciones, los fenómenos que nosotros vivimos, al menos en nuestra existencia, pues son repetitivos, como si fuese un cálculo. De hecho, en una evolución que ha dado la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el significado de sofística? La base es el ser humano. Repetimos, de la naturaleza, de la importancia de la naturaleza. En años anteriores se puso de manifiesto al ser humano para estudiar sus costumbres, sus características, sus capacidades, sus habilidades, como que lo hacemos ahora también, ¿no? El pensar o el pensamiento fue fundamental
hicieron del pensar un objeto del pensar en sí mismo. Los valores éticos también fueron estudiados de manera ya casi científica y posteriormente fueron incorporados a un sistema filosófico, como que ahora está vigente. Y también le dieron mucha y gran importancia al aspecto lingüístico y de la gramática. No se olviden de que los sofistas, la característica de los sofistas era pues la oratoria, el buen hablar. Pasemos ahora a Sócrates. Conócete a ti mismo, ¿no? ¿Recuerdan? Pero no era expresión de él, Sócrates la llevó esa expresión que descubrió en un par de cosas, en un templo, se decía, conócete a ti mismo. Y parece que la historia, los que recogieron las informaciones, tergiversaron y se le atribuyen el conócete a ti mismo. La de él es, yo solo sé que no sé nada. Eso sigue vigente hasta ahora, ¿no? Miren, han pasado más de 2500 años y muchas vivencias, muchas experiencias de los antiguos pobladores de la humanidad han trascendido en el tiempo y en el espacio. Ese yo solo sé que no sé nada está vigente. Y miren, el conocimiento todos sabemos que es inconmensurable, infinito, no se puede medir. Así como nuestro conocimiento es inconmensurable, infinito, nuestra ignorancia es igual. Somos ignorantes de muchísimas cosas. Y creo, no equivocarme, me incluyo, a todos y a cada uno de nosotros nos gustaría tener todo el conocimiento del mundo. No, eso es imposible. Y seguramente que nuestros congéneres de ese tiempo también hacían. Pero ¿cuál era la doctrina de Sócrates? El famoso método socrático, el de preguntas y respuestas. Ese era el método de Sócrates. Miren, tomamos nuevamente a Sócrates en su diario vivir. El método socrático consistía en el diálogo, nada escrito. Él estaba contra la escritura. Disculpe, soberano, usted sabía por qué me está llamando. De repente, vamos a... Felicitaciones. 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 Lo que pasa, ya sabemos. Lo que pasa es que andamos un poco correteando de acá para allá. Mi hija acaba de dar a luz un varoncito. Está chocho. Abuelo Chocho. Y es mi segundo nieto varón. Bravo. Los puros. Una caja de puros. Acá, el ilustre y poderoso hermano Rolando. Por favor, Va a hacer es lo mínimo. no sé qué va a ofrecer del agasajo y piscarte. Entonces, decíamos, el método socrático era el método, el camino que él empleaba de preguntas y respuestas. Pero él no se contentaba solamente con escuchar o hacer preguntas. Sobre eso hacía otras preguntas. Ese era el método. Ese era el método. Sin dejar nada escrito. A la virtud la asimilaba como conocimiento. La personalidad moral autónoma es el evangelio socrático, porque él decía, en el interior del ser humano, en el interior del hombre, está el bien en sí mismo. Bien, eso nos trae a colación lo que nosotros practicamos en la orden. ¿Dónde está el bien y el mal? No está afuera, ni está en el hermano, está en nosotros mismos. Pero desde esa época ya se practicaba eso. Y la inmortalidad del alma se prueba con la ley de los contrarios, en la que dice, toda vida nace de la muerte. El conocimiento como la confrontación de saberes parciales, o sea, diferentes opiniones para sacar algo de ahí. Y la sabiduría, esa es la gran verdad, en la que
trasluce o traspasa hacia el mismo ser. Esto de la sabiduría también ha trascendido aspectos de esas enseñanzas han trascendido. Pero acá hay una característica muy importante que debemos saber. No sabemos dónde vivieron, o sí sabemos dónde nacieron, dónde murieron, quiénes fueron sus padres, pero estos filósofos, por eso se le llama el esplendor de la filosofía griega. Estos filósofos vivieron muchos años en Egipto, o pasearon por Egipto, por la India, y de ahí han asimilado una serie de conocimientos. Es comprensible y es de entender sobre cultura egipcia, cultura hindú, cultura china. Nosotros en el occidente sabemos nada, o poco, o casi nada, pero ellos de ahí cogieron muchos conocimientos. Y ya sabemos que los egipcios, por ejemplo, las mediciones de la tierra al sol o a la luna, la agrimensura, la medida de las tierras, ¿no? La hora, el movimiento de los astros, y de ahí captaron ellos muchos conocimientos. Yo no sabía, por ejemplo, que Sócrates creo que vivió 5 años, Platón vivió como 10, y así sucesivamente. O sea, que tuvieron tiempo suficiente de poder asimilar muchos conocimientos. Platón, vayamos con Platón. Platón fue discípulo de Sócrates. Cuando Platón tenía 28 años, Sócrates tenía como 70. Cuando murió, cuando le hicieron beber la cicuta, ¿no?, a Sócrates. Sócrates fue condenado a beber la cicuta porque decía que corrompía la juventud, solamente por el hecho de enseñar en las plazas abiertas a la juventud, muy inquieta por tener más conocimientos, lo seguía pues al maestro, a Sócrates. Platón era un discípulo preferido de Sócrates, e incluso andando el tiempo, ya muerto Sócrates, está en contra de algunas ideas, o en todo caso, si ustedes recuerdan hace unos minutos que les hice mención a Sócrates, su método, él toma eso en forma de diálogo. Ya que Platón escribimos, ya se escribe, pero la característica es esa, ¿no?, Platón. Y me hace recordar una anécdota, entre paréntesis, que hizo mención nuestro ilustre y poderoso hermano José cuando nos mostró sus papeles un poco añejos, ¿no?, por el tiempo. Ustedes deben haber conseguido esto. Este librito tiene más de 30 años. Yo no era ni hermano, ni era masón, no era nada. Era un estudiante universitario. Pero por curiosidad me compré esta obra, que me ha servido también de consulta para hacer mi trabajo. De repente lo he tenido volado hoy, pero no tanto así, porque por ahí hay algunos apuntes, e incluso con mi firma anterior, que hasta yo mismo me sorprendo. Diálogos de Platón. Me sirvió también como trabajo en un curso para hablar con él, y el profesor creía que sabía mucho de Platón, en realidad no sabía nada, ¿no? Recién estoy aprendiendo un poco más. Entonces, este método, porque es un método, diálogo, le sirvió a Platón también para recrear los conocimientos adquiridos de su maestro, Sócrates. Entre otras obras, porque son varias, ¿no?, importantes, está la Apología a Sócrates. Así empieza sus diálogos. Ahí recrea la enseñanza que tuvo con Sócrates hasta el final de su muerte. Y hay unas expresiones muy interesantes de Platón y de Aristóteles, incluso sobre Sócrates. Acá se refiere a la moral de Sócrates, ¿no? Sócrates murió en su verdad. Sócrates fue condenado por enseñar, entre comillas, por corromper a los jóvenes. Y a él le dieron la oportunidad a Sócrates
de reivindicarse, reconociendo su error, ¿no? O su falta, pero él se mantuvo en su posición, en sus convicciones, y por sí mismo obligado a beber la cicuta, y murió. Critón. Critón es una obra también diálogo. Todos ellos son personajes de la antigua Grecia. Esos nombres son personajes de la antigua Grecia, pero para referirse en el caso de Critón sobre las leyes, sobre la legislación. Laques sobre la valentía, era un guerrero. Y Fedón sobre la inmortalidad del alma. Hay otros, ¿no? La República, la Ética, otras, pero solamente he querido mencionar algunas principales. Todas estas obras hasta ahora constituyen un acervo muy importante en la literatura universal. Entonces es necesario que por lo menos tengamos de algún personaje, alguna obra, lo leemos. ¿Cuál era la filosofía de Platón? Esta, que está entre comillas. La metafísica de la luz. Lo que decían los masones, ¿qué buscamos los masones? La luz. La luz del conocimiento, la luz del entendimiento, la luz de buscar explicaciones en el mundo que nos rodea. Metafísica, literalmente, significa ir más allá del escenario físico, ¿no? Los seres humanos, por naturaleza, somos muy curiosos, ¿no? Tenemos interés en buscar algo, en buscar ir más allá de lo que está a nuestra simple vista o a los sentidos. Ahí está, Platón. A veces también algunos autores cuestionan algunas figuras o efigies de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, la de Sócrates, que tenía una vocación de enseñanza, era agricultor, pero la figura que aparece ahí con su cabeza sin cabello, medio gordito, algunos autores dicen que no le corresponde, ¿no? Pero sin embargo se han rescatado de alguna manera algunas figuras o efigies de estos personajes. En este caso, Eros, la teoría de las ideas, ¿no? Acá hay dos ejemplitos muy interesantes. Decía Eros en la teoría de las ideas para representar tres cosas, ¿no? El saber, el educar y el ascender, pero no ascender de un piso a otro, sino ascender a la dignidad. ¿Sí? Seguramente que conocemos de muchos seres humanos que han sido pontificados, han sido elevados a la nominación de santos, ¿no? Pero en esa época, miren, Eros es el impulso filosófico que nos lleva a todos los seres humanos a saber, a aprender y a ascender, pero ascender a la divinidad, repito. Y acá hay dos ejemplos muy interesantes. El famoso amor platónico. ¿Cómo conocíamos el amor platónico? Un amor imposible, ¿no? Es el amor platónico para una chica, ¿no? Porque es inalcanzable, no puedo acceder. O sea, ese amor, ese afecto queda en mí nada más. Y viceversa, seguramente. Así conocemos el amor platónico. Pero el amor platónico es otra cosa. El amor platónico es el afecto que tenemos todos los seres humanos sin distinción de sexo. Puede ser de hombre a hombre o de hombre a mujer y viceversa, de mujer a mujer. Ese es el verdadero amor platónico y no el que equivocadamente conocíamos como para el sexo opuesto. En esa época, según los investigadores, dice que era normal, ¿no? No voy a decir la intimidad, pero sí el afecto muy cercano entre personas del mismo sexo. Y acá hay otro ejemplito sobre la teoría de las ideas, el famoso mito de la caverna, muy conocido por Platón. Pero previamente a esto, al mito de la caverna,
Es una alegoría del mito de la caverna. Sócrates cuestionaba a los ciudadanos de su época. Perdón, Platón cuestionaba a los ciudadanos de su época. Y él decía, los hombres viven sumergidos en las profundidades marinas. Y cuando asoman la cabeza para ver el exterior, tienen una idea equivocada o distorsionada de esa realidad. Miren lo que decía en esa época. Inmediatamente nos transportamos a la actualidad y nos autoanalizamos. Por eso fue las expresiones que le dije: el conocimiento es amplio, la ignorancia también es amplia y todos estamos inmersos en ella. Entonces, en el mito de las cavernas, dice él, ya en forma más completa, antes de esta expresión de las profundidades marinas: los seres humanos, los hombres, vivimos en una caverna, encadenados, y solamente creemos que es realidad las figuras que se proyectan en la pared de esta cueva, producto del fuego que ellos mismos hacían. Para ellos, esta es la realidad. Pero no se atrevieron, miren lo que estoy diciendo, no se atrevieron a salir fuera de esta caverna a descubrir otra realidad. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos. No nos atrevemos a seguir, a dar un paso adelante hacia lo desconocido, por el mismo temor seguramente natural que todos tenemos. No nos atrevemos a dar un paso más, pero ya Platón nos enseña esto, porque la realidad es diferente, es otra cosa, encontramos otras cosas ahí. Muchísima relación con la actividad que realizamos todos y cada uno de nosotros, en lo que nos toca realizar, ¿no? Einstein, el sabio Einstein, el padre de la teoría de la relatividad, toma estos ejemplos, el de las profundidades marinas, el mito de las cavernas, y él decía, este fue ya siglo XX, ¿no? Siglo XX, decía, ¿qué pasa con el ser humano si lo hacemos vivir en cuatro paredes? Ahí nace, ahí crece, ahí se desarrolla. Y no se atreve a ir más allá. Está en el mundo físico. Pero como el ser humano es curioso por naturaleza, se atreve a salir de esa pared, a auscultar, a mirar qué hay, y descubre otras cosas. Y se libera, lo que decía acá Platón, ¿no? Nos liberamos de nuestras propias cadenas. ¿Qué cosas eran las ideas para Platón? Son las formas, son los géneros, son las universalidades del ser. En antropología y ética dice que el alma humana está conformado por tres partes: el pensamiento, que corresponde a la cabeza, a la testa; el sentimiento, que corresponde al pecho, para hacer alusión al corazón; y los bajos, o el deseo bajo, que es el... La ética es el bien supremo en conjunción con el alma humana. La ética es la idea de las ideas. Hago paréntesis acá para decir, sería muy interesante, ¿no?, que nosotros también, pero nosotros estamos comprometidos con nuestra tarea como masones en los diferentes grados, ¿no? Y también vamos descubriendo algunos aspectos muy importantes, seguramente de lo que estamos hablando acá. Pero para el común de los ciudadanos, para nuestros gobernantes, para nuestros políticos, sería bueno sugerirles que lean a Sócrates y a Platón, ¿no? Podríamos de repente avanzar en muchas cosas. ¿Y la virtud? La virtud tiene cuatro subvirtudes o virtudes cardinales, ¿no? Una es la sabiduría, o la virtud del intelecto.
la valentía, la prudencia y la justicia como virtud de virtudes. Todos los seres humanos sin excepción y en las diferentes sociedades en el mundo, ¿qué aspiramos? Aspiramos dos cosas, ¿no? Dos ideales, la verdad y la justicia. Cada uno quiere hacer prevalecer su propia verdad, su propio argumento, ¿no? Pero nosotros en la orden que exigimos tolerancia para poder escuchar las opiniones o comentarios. Nadie es dueño de la verdad, decimos de manera jocosa, ¿no? O a la criolla, como decimos. Pero esos son dos ideales muy importantes que ver: la verdad y la justicia. Por eso es que la justicia se le representa con un pañuelo en los ojos y una espada, ¿no? Y el único que hizo justicia equilibrada fue el rey Salomón, ¿no? ¿Saben esa anécdota de dos madres van reclamando la paternidad del hijo y Salomón no sabía cómo decidir? Dijo: traiga una espada para cortarlo la mitad para cada una. La verdadera dijo: no, prefiero tenerlo lejos pero que esté vivo. Y le entregó al niño. Miren, la sabiduría o sapiencia de Salomón en ese entonces, ¿no? Pero como todo en esta vida es susceptible de crítica y hay que aceptarlo, ¿no? Esa es una de las características que debemos tener presentes siempre en los seres humanos: la convivencia y la buena convivencia, ¿no? Ya dice una expresión como conducta humana: puesto que no podemos ser perfectos, tenemos derecho a exigir una crítica útil, imparcial y constructiva. También tuvo su crítica y también tuvo su valoración Platón. ¿Cuál es la crítica? La teoría sobre la utopía del Estado. Él decía que eso era irrealizable, pero el tiempo parece que le dio la contra a Platón. No tuvo en cuenta el nexo necesariamente de poder entre lo político y lo económico. Esto nos trae nuevamente a nuestra realidad y decimos efectivamente ¿qué es lo que prima acá? Es el poder político y económico. Y es más, voy un poquito más allá, de repente fuera de este escenario, ¿no? En derecho decimos los abogados que hay una concepción tridimensional para definir el derecho. Si falta uno de esos requisitos, ya no es derecho. Y a veces los abogados y los estudiantes de derecho decimos: no, yo me sé todas las leyes y ya sé derecho. Mentira, derecho no solamente son las leyes, esa es la positivización de las normas, ¿no? O sea, la norma es parte del derecho. Los hechos o fenómenos jurídicos que suceden en la realidad es parte del derecho. Y el aspecto axiológico virtuoso, tan en boga ahora, también es parte del derecho. Si falta uno de esos engranajes ya no es derecho. Pero equivocadamente algunos abogados, incluso si yo me sé la ley, toda la ley me la sé, yo sé el derecho, mentira, es parte del derecho. Entonces, y la nueva concepción del derecho, ¿qué considera? El aspecto moral, político y económico. Pero miren, en esa época un error o una crítica a Platón es que no tuvo en consideración las conexiones de poder político y económico. Y otra crítica que se le hace a Platón es que descalifica las más hermosas creaciones del pasado de su propio pueblo. Ejemplo, la poesía de Homero. ¿Y por qué la poesía de Homero? Porque en ese tiempo se habían dado disposiciones para hacer una crítica, valga la redundancia, para el arte, la poesía, ¿no? La música, y tenían que pasar por un tamiz. Y como la poesía de Homero no quiso pasar por esa censura, esa estricta censura, fue criticado. Pero al lado de una crítica también hay una valoración. Platón representa la cúspide de la filosofía espiritual de Grecia.
A nosotros en el colegio nos enseñaron y vimos las imágenes de estos tres grandes filósofos, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Trascendentes, más de 2500 años, y todavía esas figuras, esas enseñanzas siguen vigentes. Repito, como es lógico, con su crítica correspondiente, aceptable, ¿no? Tenemos que aceptar, así como tenemos nuestras virtudes, también tenemos nuestros defectos y tenemos nuestros errores. Acá hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la trascendencia? Se dice que Platón es el aliado de la teología cristiana. Fue el precursor y el que brindó apoyo a Plotino, a San Agustín y a Escoto, fundador de la filosofía idealista, teoría de las ideas. ¿Dónde más influyó? En la época medieval y en la época media. Sus ideas fueron utilizadas acá, también por los panteístas del Renacimiento italiano. Pascal, Blas Pascal, científico, matemático, decía que Platón tuvo mucha influencia en el cristianismo. Es más, dice, se atreve a decir, fue el iniciador del cristianismo. Acá, creo, me parece es del 1600, ¿no? Las ideas y el ser de Descartes y la razón de Leibniz también tuvieron influencia de Platón en sus investigaciones. Eso ya son más modernos, ¿no? También en esta corriente denominada fenomenología, que es del siglo XX también. En estos filósofos, Spinoza, Kant y Hegel, el Dios o la naturaleza, la esencia o el ser, decía Spinoza, ¿no? También Kant, las ideas, los imperativos categóricos, y Hegel, que fue el iniciador de la filosofía del derecho. Schelling es acá, no es Scheller, Schelling, un alemán que defiende o tiene una posición favorable hacia el idealismo. Miren, lean las expresiones de grandes personajes. Dos a favor y uno en contra, vamos a llamarle así, tipo alianza cristal, ¿no? Algo así. ¿Qué dice Aristóteles con respecto a su maestro, Platón? Platón fue su maestro. Platón, cuando Aristóteles tenía 20 años, Platón creo que moría a los 82. Y miren cómo después Aristóteles, que fue discípulo de Platón, que está en contra de la posición de Platón, ya Aristóteles fue más realista. Por eso es que a Platón se le conoce el padre de la corriente idealista y a Aristóteles el padre de la corriente del realismo, realista, ¿no? Más objetivo. ¿Qué dice Aristóteles? ¿O qué decía, no? Allí donde nadie, solo él, el primero entre los mortales, ha mostrado claramente con su vida y por la palabra que enseñaba que el ser humano puede llegar a ser feliz y honrado solo simultáneamente. Ahora callado por la muerte, nadie más nos lo anuncia. Aristóteles ya no conoció a Sócrates, a Platón sí. Goethe es un poeta alemán, ¿no? Una obra célebre tiene Goethe, que es Fausto, en la que el fondo del asunto pues, es un mito de una confrontación entre el sabio y el diablo, el demonio, ¿no? Pero con participación del ser humano. ¿Qué decía Goethe? Todo lo que manifiesta se refiere a un todo eterno, lo bueno, lo verdadero, lo bello, cuyo impulso intenta el agitar en el seno de cada uno. Aspectos netamente valorativos, axiológicos, lo que tanta falta nos hace ahora, ¿no? En el común denominador. Lo pregonamos, sí, pero una cosa es pregonar, decirlo, y otra cosa es aplicarlo, ¿no? Ponerlo en práctica.
Popper. Popper es un científico austrohúngaro, científico puro, pertenecía a un denominado Círculo de Viena, donde eran más realistas, antidogmáticos. Él sí está en contra, dice: el causante de muchos desarrollos erróneos del pensamiento político europeo, y también como antecesor del Estado totalitario. Es de entender que no todo pues es color de rosa, siempre. Y eso, nuestra naturaleza está asignado por eso. No podemos ser aceptados por todo el mundo, pero tampoco todo el mundo va a estar en contra nuestra. Siempre hay. Y eso no sucede a diario, ¿no? A todos, sin excepción. Estamos en la hora todavía. Sí. Aristóteles. No estaba Aristóteles en el programa, pero vamos a hacer algunos alcances sobre Aristóteles. Y me olvidaba, Platón tenía su famosa academia, que era una escuela filosófica del saber, ¿no? ¿Y por qué el nombre de academia? Lo puso en honor a un héroe griego de ese entonces que se llamaba Academos. Y esta academia subsistió por casi 1000 años, fíjense, con interrupciones, no de forma continua. Casi 1000 años. O sea, siglo V después de Cristo. Siglo V antes de Cristo hasta siglo V después de Cristo. Casi 1000 años. Por su parte, Aristóteles ya tenía también su escuela filosófica que se llamaba el Liceo, ¿no? Este nombre hasta ahora subsiste en algunos colegios acá, el Liceo Naval, por ejemplo. Bueno. Él también tiene diferentes obras. Obras sobre lógica, que lo vamos a ver más adelante, sobre ciencias de la naturaleza, sobre metafísica, sobre ética, sobre política, sobre literatura y retórica. Aristóteles era más un investigador de las plantas y de los animales, más que del ser humano, ¿no? Pero vamos a ver que más adelante cambia su postura. Me imagino también que esta debe ser la figura que representa a Aristóteles. La lógica. Estas palabritas nos van a aparecer del diario vivir, cotidianas, ¿no? Pero hay dos que revisten mayor importancia, que es la argumentación y la prueba. Miren cómo de aquí los científicos o investigadores modernos toman como referencia a las obras de Aristóteles, en este caso la lógica, la argumentación, para hacer notar cuáles son los fundamentos que tienen los hechos. Pero no vas a decirlo, no, el fundamento es de esto, sino que eso se tiene que probar. Ahora ustedes, lo que yo les diga, que de repente yo les estoy engañando, ¿no? Pero como hay buena fe acá, me tienen que creer algo, pues. Seguramente ya en la conversación, en el diálogo, saldrá con otras ideas y maneras, ¿no? Este es un método de investigación vigente, de inducción. De las cosas particulares o pequeñas sacamos algo universal, decía Aristóteles. Y viceversa. El método de deducción en investigación es de un carácter general, podemos sacar varias cosas particulares. Métodos que están vigentes hasta ahora en la investigación científica de todas las áreas del conocimiento. La naturaleza. Se refería a la física, pero solamente a la física teórica nada más. Él era un teórico, ¿no? Y el reino de lo vivo estaba asignado por 3 escenarios. El orgánico por las plantas, el actuar y percibir por los animales. Todas esas juntas, más el pensar, solamente de los seres humanos.
yo no sé si los animales o las plantas pensarán, ¿no? Pero hay estudios científicos que dicen que las plantas también son sensibles, sienten, ¿no? Los animales también sienten, pensarán, no lo sabemos, ¿no? Deben pensar también, porque si no, nuestro perro nos mordería, ¿no? No pensar si no saben que son nuestros dueños. La metafísica también hacía una distinción entre lo que significa lo individual o lo universal, la materia y la forma. Ambas, esto de la materia y la forma, ambas tienen que trabajar de forma conjunta. Ambas se dan la potencialidad y la fuerza para el desarrollo o el devenir de todas las cosas que se presentan. También habla, las causas del ente es para referirse al ser, ¿no? Y también en metafísica habla de la teología. Tres aspectos también que toca Aristóteles es referente a la antropología, a la ética y a la política. Siempre poniendo de por medio, miren, el aspecto axiológico, valorativo. Repito, han venido a menos, ¿no? Y por disposiciones o normativas legales tratamos de que esto sea vigente, por lo menos en nuestro país está dado, ¿no? Y una de las del rescate que se ha tenido desde hace 60 años, más o menos, un poquito más, es pues la conquista de los derechos humanos, ¿no? La dignidad del ser humano, el respeto que debemos tener entre nosotros. Y el Estado, pues, de por medio, ¿no? Con todas sus virtudes y defectos. Al igual que Platón, Aristóteles también tiene una crítica. Se decía que le falta el arrebato de la elocuencia de sus antecesores, llámese Platón o Sócrates. No tiene el vuelo del pensamiento platónico. Y en sus escritos hay muchos errores cuando él habla de la ciencia natural, particularmente de las plantas y de los animales. ¿Y cuál es la valoración que se le da? Mucha influencia en la filosofía medieval. Sus escritos fueron traducidos en la época cristiana al sirio, al hebreo, al latín, todas sus obras de Aristóteles. Y Aristóteles tiene mucha influencia en el mundo anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos. A los que tienen ese sistema anglosajón, ahí tiene mucha influencia. Por ejemplo, esos países tienen como referencia a la denominada filosofía analítica. En cambio, el resto de los países de Europa, Inglaterra, a la denominada filosofía continental. Cada uno con sus posiciones, ¿no? Y respetables. Aquí he puesto dos reflexiones modernas, como ya parte para finalizar toda esta exposición. Este señor es André Robinet, un filósofo francés contemporáneo del siglo XX. Esta expresión es muy interesante. Dice: la humanidad posee hoy técnicas que imitan las funciones del pensamiento. Esto pues, los aparatos, las computadoras. Ha soñado durante mucho tiempo con autómatas que realizaran esas hazañas. Los mitos, pues, las mitologías de los grandes héroes, ¿no? De los grandes dioses. Ha meditado acerca de los respectivos límites de la automatización y de este pensamiento propio del hombre, las filosofías. Las culturas son atravesadas por ese relámpago prometeico, el deseo de ese aumento de saber y poder expresan la voluntad que tiene el hombre de superarse a sí mismo. André Robinet. Esta, no sé dónde la encontré, en uno de los libros que he encontrado. Me encantó, lo pongo a consideración vuestra. Y la otra, que he encontrado como reflexión final también, es esta. El mejor maestro
Se congeló la ¿Se ciudad. congeló? ¿Qué pasó? Sí. Memoria. Eso también más cortita y interesante. El mejor maestro es el que te muestra dónde buscar. Pero no te enseña o no te dice qué ver. Cada uno ve lo que quiere, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades y a sus conocimientos. Esta es la bibliografía que he empleado. Platón, lo que les estaba enseñando acá. Este es un alemán, Otto Hoppe, breve historia de la filosofía del año 2003. Joachim Story, que es un alemán. Todas estas dos obras son traducidas al español. Historia de la filosofía universal, y Editorial Tecnos, Madrid, 2012. Y un nacional, un chinito, Catayana Juan, del año 2012. La exposición ha culminado. Espero que haya sido de algún pequeño alcance. En todo caso, en la segunda parte entraremos al diálogo. Y si hay algún aporte o comentario que no se diga, bienvenido. Nadie es completo y estamos acá todos para aprender. Muchas gracias. Universidad Privada de Huánuco, Universidad Alas Peruana, en la Universidad Federico Villarreal y en la Academia de la Magistratura. Con ustedes, respetables y queridos hermanos, les presento al ilustre y poderoso hermano Carlos Augusto Hinojosa Uchofé, para que en pie lo recibamos con un aplauso. Gracias, con la venia del soberano gran gobernador, con vuestra venia, y gracias por la convocatoria. Respetables y queridos hermanos, gracias, ilustre y poderoso hermano José, por la presentación, y espero estar a la altura de lo que se ha dicho. He sido encargado o comisionado para dar una exposición sobre tres aspectos o tres escenarios: los sofistas, Sócrates y Platón. En las anteriores exposiciones se habló sobre la filosofía de la naturaleza y es necesario tener presente algunos aspectos. Lo que pretendo acá, más que enseñar o transmitir conocimientos, enviar a ustedes algunos mensajes de carácter reflexivo o reflexiones, para que cada uno de ustedes pueda apreciar y pueda concluir personalmente o en forma colectiva en algunos aspectos que se pueda decir el día de hoy o esta noche. Ojalá que me alcance el tiempo. Les decía, los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aunque en el programa no está Aristóteles, pero vamos a ver si alcanzamos a decirlo. Y les decía que en las anteriores exposiciones a cargo de nuestro ilustre y poderoso hermano José Fernández se habló de estos siglos, 6 y 5 antes de Cristo. Ese escenario estaba dado exclusivamente con auscultar, indagar escenarios exclusivamente de la naturaleza. Se mencionó, entre otros, por ejemplo, a Heráclito de Éfeso, Empédocles, e inclusive está Licurgo y Demócrito, el del átomo, ¿no? La división de la naturaleza, el átomo. Ahora nos toca exponer, yendo en el tiempo y en el espacio, a los denominados sofistas. Quiere decir que a partir de acá, de los
filósofos anteriores llamados también presocráticos, de la naturaleza pasamos a la capacidad de conocimiento del ser humano. Estos filósofos ponen en cuestión la capacidad de conocimiento, repito, del ser humano. Y a esto se les conocía como sofistas, que viene de la palabra griega sofistai, que significa maestro de la sabiduría. Pero en realidad no eran tales, no eran tales filósofos o maestros de la sabiduría, sino que en mérito a su experiencia, valga la redundancia y entre paréntesis, eran más prácticos y sofistas porque durante el trayecto o en un círculo siempre discutían. Pero ¿cuál es la característica de estos sofistas? Que cobraban por enseñar. Parecían abogados, ¿no? Parecían abogados. ¿Cuál era el elemento fundamental o básico de estos sofistas? Era la oratoria. Ellos decían que con la labia se pueden hacer muchas cosas. Antes que convencer era la labia. Y esto nos trae al recuerdo algunas cosas que nosotros hemos vivido en nuestra existencia. El Renacimiento número 139 del Valle de Lima, del cual fue venerable maestro en el año 2004. Fue fundador de la respetable logia simbólica Garcilaso de la Vega número 177. Pertenece actualmente a la respetable logia simbólica Filosofía y Fraternidad número 187, donde también es uno de sus fundadores. Es integrante de la Comisión de Justicia de la Gran Logia del Perú y actualmente presidente de la Gran Comisión de Educación y Cultura. Y es miembro del Supremo Consejo Grado 33 desde el año 2000, tiene 14 años en el Supremo Consejo. En su vida profesional, él es de profesión abogado, egresado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tiene grados académicos de maestro en Derecho Civil y Comercial y doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene un PhD en Business of Administration por Atlantic International University, Miami, USA. Es egresado del doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de postdoctorado en Ciencia por la Universidad Alas Peruana. Se desempeña como docente universitario de posgrado desde el año 2000 en las universidades privadas de Tacna, Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad... Grandes líderes políticos, ya sea nacionales o mundiales, con la labia convencieron a muchos pueblos y los arrastraron de repente. Entonces miren, ya desde esa época se ponía de manifiesto esa habilidad. Esa era una habilidad de ellos. No había nada escrito, todo era con la labia, repito, ¿no? La ética no tenía gran significación, porque decían los escenarios, los contextos, los objetivos eran lo más importante. Los subjetivos, nada que ver. La acción humana es el éxito del hombre. Sobre derecho y justicia tampoco habían estipulaciones en torno a ella. Y aquí prevalecía, según estos estudiosos, la fuerza era la que se imponía. El más fuerte era el que tenía presencia. Es una figurita de Platón y de Aristóteles, en la que Platón, mirando al cielo, decía el ideal está arriba. Aristóteles decía, ya párale tú a tu amor platónico, pon los pies en la tierra, llévalos a ver qué cosa es el amor platónico, cuán equivocados estábamos, pero de acuerdo a las investigaciones ya hemos hallado la respuesta y que lo vamos a indicar.